Este programa es presentado en parte por Zane's Law, porque usted tiene derechos. Después de un accidente, los abogados de Zane's Law están aquí para ayudarle. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Con Mari Rábago, en esta ocasión hablando de la visa U, porque es una de las áreas donde las categorías son bastante amplias y quizá usted sin saberlo o alguien de su familia pueda calificar para ampararse legalmente en este país bajo una visa U. Y nos acompañan el día de hoy que estamos en la residencia, en la casa, en la oficina de Silvia Gallo, terapista y psicóloga profesional aquí del Valle. Le damos la bienvenida a Delia Salvatierra. Delia, gracias por estar con nosotros, abogada de migración y ley criminal. Encantada de estar contigo y con Armando. Y se une a nuestra conversación precisamente Armando García, especialista en la certificación de la visa U, que no es nada fácil, Armando. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece si iniciamos contigo en cuestión de este proceso? Sabemos que poca gente que califica o pudiera ampararse bajo esta visa U lo conoce, lo sabe. Sí, la visa U es una visa que se aprobó por el Congreso en el 2000 y la gente apenas ahora empieza a darse cuenta de que existe esa visa. Es una visa que se le puede otorgar a víctimas de crímenes violentos, especialmente violencia doméstica, asaltos, todo eso. Hay varias partes del proceso. Yo soy especialista en la certificación, cuál es básicamente la primera parte. Una forma que una agencia policíaca, un juez, un fiscal, tiene que firmar certificando que esta persona fue víctima de ciertos crímenes y que estuvieron dispuestos a ayudar en la investigación. En el proceso. Y ahora cuando mencionábamos o te presentábamos a ti, Delia, hablábamos de que eres especialista en ambos rubros de la ley, de inmigración y criminal. ¿Por qué es tan importante tener a un profesional como tú dentro de este proceso de una visa U? Muchas personas que tienen acceso a una visa U también tienen problemas inmigratorios en sus antecedentes o problemas criminales, y la visa U es un beneficio muy amplio que incluye un perdón que perdona crímenes y esos problemas, y hay que poder buscar esa información, entregarse a la inmigración y pedir los perdones adecuados que se requiere la visa U. ¿Qué tan complicado es llevar un proceso de este tipo para un abogado, para un especialista? Que sabemos que todos los casos son muy particulares y son tan amplias las categorías para la visa U que se complica quizá los casos, o simplemente la persona no conoce el proceso, qué datos dar. ¿Cuál es tu labor particularmente dentro de este proceso? Bueno, la primera es coordinar con una persona como Armando, que tiene un especialista en obtener la certificación. La segunda parte es obtener el historial completo de la persona antes de entregar el paquete de la visa U a inmigración. ¿Por qué? Porque la visa U va a tener credibilidad y va a tener defensa si uno es honesto con el servicio de inmigración, con los antecedentes de la persona. Pero la visa U, al menos casos de droga y tráfico de droga, la visa U es muy amplia. Muy amplia, y es ahí donde quizá muchas personas no están aprovechando este beneficio o este amparo bajo la ley migratoria. Cuando llega un caso a tus manos, ¿qué son los primeros cuestionamientos que le das tú al cliente para saber si en realidad hay esperanzas o hay un camino positivo hacia obtener la visa U para esa persona? Lo primero que yo les pido es el reporte de lo que ocurrió. De la policía. De la policía, o ellos lo consiguen o yo se los consigo. Entonces les doy una evaluación de la posibilidad es. Como no soy abogado, no les puedo dar consejos legales. Entonces, más o menos les digo si sí pienso que se va a poder o no. Y muchas veces depende de qué agencia, con quién estás tratando, lo que ocurrió. Lo que pasa en nuestra comunidad muchas veces cuando arrestan a alguien o van a tomar un reporte a la policía, no siempre, por ejemplo, dan su nombre correcto. O tienen dos apellidos y ahí puede haber un problema, ¿no? O el oficial no entiende español bien y lo pone mal en el reporte, así que ahora tienes que tener comprobantes de que es la persona y todo eso. Es un proceso, pero en realidad para mí lo más importante es qué es lo que dice el reporte.
Ahí es donde puedes determinar tú si hay posibilidades de buscar un amparo bajo la visa U. Y es lo que va a leer la policía cuando decidan si van a firmar la certificación, sí o no. Entonces, este es el primer paso, Delia, el obtener la certificación por parte de alguna de las agencias que estuvo presente durante el reporte de un crimen. Correcto. ¿Y después? Sí, la segunda parte es que tienes 180 días exactos para entregar esa certificación. Si no, se expira y Inmigración no la acepta. Con esa aplicación hay que mandar una explicación de lo que sucedió y cómo la persona fue afectada por ese crimen. Por ejemplo, tengo clientes que han sido víctimas de violencia doméstica hace 15 años, pero al recordar ese incidente lloran, no quieren, se sienten de todos modos traumatizadas. Emocionalmente afectados, exacto. Claro, y entonces esa es el tipo de emoción y de reactación que necesito para la declaración que van a hacer, para poder demostrar de que ellos han sufrido daño extremo emocional, psicológico, para poder obtener la visa U. También tienes que demostrar si requieres un perdón por un antecedente criminal o antecedente migratorio, por ejemplo, una deportación en la frontera, los perdones adecuados y demostrar de que tus seres queridos y tú van a sufrir daño extremo si no le dan el perdón para permanecer aquí. Para todo eso se requiere documentación, no solamente el presentarlo verbalmente. Ahora, por tu parte también, Armando, me imagino que es bastante difícil en muchas ocasiones el explicarle a tus clientes exactamente qué es víctima de un crimen violento, ¿verdad? Que son bajo las categorías que se puede obtener una visa U. ¿Cómo determinar si soy yo o no elegible para una visa U? ¿Qué tipo de crimen tiene que ser? Mencionaste muy brevemente al inicio ciertas categorías, pero es bastante amplia, ¿no? Sí, son como unas 30 crímenes, pero cada estado escribe la ley diferente. O sea, por ejemplo, yo tengo que conocer bien las leyes de Arizona. Del estado. Del estado de Arizona. Un ejemplo, por un asalto simple no califica para visa U. Un robo donde te roban, por ejemplo, la bolsa no califica, pero juntos califica. Así que tienes que saber todo eso y determinar, porque alguien te puede decir no califica, pero en realidad muchas veces sí. Y luego cuando hablamos de violencia doméstica, ¿es cierto tipo de violencia doméstica, la que es física, la que se puede comprobar, no solamente la violencia psicológica o violencia verbal, o me equivoco? Es los dos, porque si necesitas la certificación de la policía si fue algo físico y llamaste a la policía, o él vino, o tu esposo o esposa quebró algo dentro de la casa y te agredió con eso, ¿ok? Violencia doméstica. Pero a veces las personas no van a la policía y van a una corte y piden una orden de protección. Tal vez el juez que dio la orden de protección está disponible y es elegible para firmar la certificación. Puede hacer ese proceso. Bueno, aquí también dentro de este proceso es muy importante el tener como una tercera parte en los elementos de representación a un buen psicólogo, alguien que pueda certificar el daño emocional, el trauma que pudo haber experimentado la víctima o sus familiares en torno al daño que están experimentando tras ese crimen violento. De eso vamos a hablar al regresar de esta pausa. Continuamos hoy hablando de la visa U con Mari Rábago. ¿Volvemos en breve? Gracias. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit mexico.com. Mi vida ya no es la misma. Mis sueños se han desvanecido. Existe luz al final del túnel. Usted tiene derechos. Zane's Law está aquí para asegurarle un trato justo y la compensación que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. Somos Zane's Law, 602-999-9999. Usted tiene derechos. El apoyo y asistencia para estudiantes en los colegios comunitarios del Condado Maricopa es vital para que más de ellos puedan graduarse.
Visitamos las escuelas primarias y las escuelas secundarias en las juntas que tienen con los padres para darles información sobre lo que estamos ofreciendo y cómo ellos podían ayudar a sus hijos. En mi educación, desde el principio, desde la primaria, ella, para ayudarme en mis tareas de inglés, ella se puso a estudiar inglés en el colegio. Entonces, ver a ella estudiar me hacía más a mí con más ganas de estudiar. La educación también es cuestión de familia. Es muy importante que los padres se eduquen y se enteren de todas las oportunidades disponibles en los colegios comunitarios. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, 480-731-8998. Gracias amigos por continuar con nosotros. Hoy con Mari Rábago hablando sobre la visa U, este proceso que muchas personas podrían ser elegibles y aún no lo saben. Se une a nuestra conversación Silvia Gallo, terapista y psicóloga profesional. Gracias Silvia por dejarnos entrar hasta tu casa con todo y cámaras. Muchas gracias Mari. Y continúa también en nuestra conversación Armando García, que es el experto en la certificación para la visa U. Ahora, ¿qué tan importante es la labor de uno y de otro para este proceso? Por ejemplo, tú Silvia, el que tu reporte esté apropiadamente redactado, que tengas todos los datos tal cual debe de ser con detalle para que él pueda obtener la certificación. Mira, el proceso de la visa U requiere varios pasos, ¿verdad? Uno muy importante es la evaluación psicológica, porque la visa U se otorga siempre y cuando puedas demostrar que sufriste un daño emocional, ¿ok? Entonces, para demostrar ese daño emocional es ahí donde me refieren muchos pacientes para hacer las evaluaciones psicológicas y mi labor es darles test para medir su depresión, su ansiedad, contar su historia y de esa manera que el juez tenga un adelanto de cómo ellos sufrieron por lo que les sucedió y cómo les ha afectado emocionalmente, psicológicamente, en el trabajo y físicamente, porque muchas de estas víctimas son también afectadas físicamente, ¿no? Que los asaltan a mano armada o que les matan a sus familiares, ese tipo de cosas. Dependiendo de la categoría de ese tipo de crímenes. Ahora, ¿qué tan importante es para tu área de este proceso el que ese reporte de Silvia está bien detallado, bien redactado? En realidad, para la certificación no el tuyo es el primer paso. Es el primer paso. No se requiere un reporte de parte de Silvia, por ejemplo, aunque hay veces me gusta mencionar y que les tengo reportes si lo requieren, porque en realidad para certificación no tienen que dar una evaluación. Las agencias policíacas de las heridas, ahora sí lo balearon a uno, lo acuchillaron, pues eso va incluido, mando reportes del hospital y eso. Pero en realidad lo más importante para mí es conseguir la certificación y de ahí tienen 180 días, 6 meses, antes de que pierda su validez la certificación. Y ahí es donde empieza a trabajar tanto la psicóloga con su reporte como en el proceso migratorio la abogada en el ámbito criminal o ámbito de inmigración. ¿Es cómo funciona entonces el proceso? Mira, el proceso puede comenzar o que vayan con su abogado. El abogado lo primero que les va a pedir es la certificación, porque sin la certificación no hay caso de la visa U, ¿ok? Ya que se tiene esa certificación, entonces es cuando me vienen a mí y entonces yo hago las evaluaciones psicológicas. A veces el proceso empieza en mi oficina, porque alguien llega y dice fui víctima de un asalto y entonces yo me encargo de referirlo a un abogado o referirlo con Armando o referirlo al programa de compensación de víctimas del Estado, para que si esa situación ha pasado en los últimos 2 años, yo les ayudo a que consigan su tratamiento, su terapia gratuitamente. Pero también ahí es importante el mencionar, Armando, que no hay un año o un límite de años o de tiempo para poder requerir o solicitar la visa U si fuiste víctima de algún tipo de crimen, ¿verdad? Si fuiste víctima, cuándo ocurrió, no debe ser parte de lo que haga... Determine. Para que firmen la certificación, aunque muchas veces las agencias policíacas sí usan eso. No está muy viejo el caso, entonces cuando yo entro y puedo hablar con ellos, tratar de convencerlos, y muchas veces sí lo puedo hacer, no siempre, pero cuando no tienen educación sobre la ley, lo primero que piensan es ya pasó hace mucho tiempo, el reporte dice asalto solamente. Pero para mí, cuando leo el reporte, tiene los elementos para un asalto más fuerte, que se califica agravado. Entonces yo les tengo que explicar todo eso en el reporte que les mando.
Perfecto, creo que ahí entonces es donde está la importancia de que las personas no se autodescalifiquen en este proceso. Gracias, Armando, por haber estado con nosotros. La información de Armando García aparece en pantalla para que usted se pueda comunicar y seguimos hablando sobre la visa U y este proceso que quizá usted califique para él para ampararse bajo una ley migratoria y sin saberlo. Esto es con Mari Rábago aquí en Azteca América. Sufrimos mucho para llegar a este país y ya estando aquí fue lo más grande que involucrarlo en los estudios. Quiero lo mejor para él y para ellos, los más chiquillos también. Misión que ven cumplida en cada paso que su hijo Oscar da hacia el éxito. Soy un dreamer aquí en los colegios comunitarios de Maricopa, donde me han dado la oportunidad para seguir mis estudios y tener un buen futuro. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zane's Law, 602-999-9999. Usted tiene derechos. El periodismo comunitario en su mejor expresión ha llegado a Arizona. Mixvoces.com es su mejor opción para estar bien informado sobre política, educación, inmigración, dónde buscar empleos, historias de interés que reflejan su realidad y la de su familia, deportes y el mundo del espectáculo, también todo en un mismo lugar, Mixvoces.com. No se pierda todos los jueves un avance informativo de Mixvoces.com en nuestro programa con Mari Rábago, en la 1190M, puntualmente a las 10 de la mañana. Nuestros amigos de Mixvoces.com, periodismo con propósito, se une al periodismo comunitario para mantenerlo bien informado. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit Mexico.com. Qué bueno que continúa con nosotros, con Mari Rábago, y hablando sobre la visa U. Y bueno, este es un tipo de visa que requiere de 2 especialistas dentro de rubros diferentes de la ley, inmigración y criminal. Por ello, ampliamos nuestra conversación con Delia Salvatierra, quien precisamente practica estos 2 tipos de leyes. ¿Qué tan importante es, Delia, el tener a alguien como tú en un proceso de visa U? Bueno, el segundo que la visa U es aprobado o firmado, hay 180 días para entregar la certificación a inmigración junto con los requisitos que requieren. A veces las personas en nuestra práctica tienen problemas criminales o problemas inmigratorios en su antecedentes. Por ejemplo, tú has dicho que este tipo de visa perdona casi todo. Yo quiero escuchar más sobre eso. Sí, es una visa que tiene mucha amplitud, que tiene perdones, que perdona casi todo. Es un perdón muy amplio, pero cuando ya nosotros tenemos la certificación, nos enfocamos en la historial criminal y inmigratoria de la persona. Y después aseguramos que hay familiares que califican alrededor de esa persona. Por ejemplo, hijos menores de 21 años que son extranjeros, esposos, esposas, y si el beneficiario de la visa U es un joven de 21 años o menos, los padres entran en esa petición. Entonces, esas personas también tienen que ser evaluadas para su antecedente penal y antecedente migratorio, para ellos también pedir los perdones porque ya son elegibles. Déjame ver si entiendo bien. Si una mujer fue víctima de violencia doméstica con su pareja inicial, años después se casa o se une con otra persona, otra pareja, ¿esa pareja podría ser elegible para la visa U en el crimen que fue víctima su esposa? Correcto. ¿En serio? Correcto, sí. No requiere que no se case o que no tenga una nueva relación en el sentido de violencia doméstica. Absolutamente no. Todos los que lo rodea y que tiene ese parentesco familiar son elegibles. Ahora hay muchas personas que nos pudieran estar viendo en este momento, Delia, y quizá en su juventud tuvieron algún roce con las autoridades, drogas, conducir bajo la influencia del alcohol también, quizá algún problema de riña, una pelea.
esas personas aún así en esa situación, si años después son víctimas de un crimen violento, ¿podrían calificar para una visa U o por sus antecedentes ya están descalificados? ¿Sabes qué? Por lo normal sí son elegibles porque hay perdones que lo perdonan, pero el problema es que la agencia policíaca no tome el antecedente de esas personas en contra de ellos para no firmar la certificación. Por eso es tan importante alinearse desde un principio con un abogado o con una persona como Armando para que asegure la certificación o al menos pueda explicarle a la agencia policíaca por qué el antecedente no impacta el futuro del beneficio. Y la pregunta del millón que muchas personas están haciendo en este momento, ¿qué tanto tarda un proceso de visa U? Mira, cuando yo empecé con las visas en el 2007 eran 6 meses, menos de un año. Ahora estamos hablando de 18 a 24 meses antes que Inmigración responda. Si Inmigración encuentra algo en el pasado de la persona que no fue adecuadamente explicada en la aplicación inicial, eso lo va a demorar por lo menos otros 6 meses a un año. Estamos hablando de 2 a 3 años para una visa U. Importantemente, ahora hay una lista de espera para la visa U y mientras que la persona está en la lista de espera recibe permiso de trabajo, pero no antes. ¿Cuándo? Y esto es lo más importante de la visa U, que es esto. Ya que le dan el permiso de 4 años, que es la visa U, al tercer año puede pedir la residencia. Y esa residencia, como ya tiene todo perdonado como parte de la visa U, es más rápido. No requiere ni cita en inmigración. Perfecto. Si usted quiere hablar directamente con Delia Salvatierra, en pantalla aparece su información. Regresamos en breve hablando más de la visa U. Gracias, Delia, por estar con nosotros. Igualmente a ti, Mari. Gracias. El apoyo y asistencia para estudiantes en los colegios comunitarios del Condado Maricopa es vital para que más de ellos puedan graduarse. Visitamos las escuelas primarias y las escuelas secundarias en las juntas que tienen con los padres para darles información sobre lo que estamos ofreciendo y cómo ellos podían ayudar a sus hijos. En mi educación, desde el principio, desde la primaria, ella, para ayudarme en mis tareas de inglés, ella se puso a estudiar inglés en el colegio. Entonces, ver a ella estudiar me hacía más a mí con más ganas de estudiar. La educación también es cuestión de familia. Es muy importante que los padres se eduquen y se enteren de todas las oportunidades disponibles en los colegios comunitarios. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, 480-731-8998. Necesitamos tomate. ¡Ay! ¡Qué dolor! Su estatus legal no es un factor en un reclamo después de un accidente. Compensación justa por daños y sufrimiento. ¿Qué voy a hacer? Usted tiene derechos. Merece ser compensado por su dolor y sufrimiento después de un accidente. Usted puede contar con Zane's Law, siempre aquí para apoyarlo. Llame hoy al 602-999-9999. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit Mexico.com. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el 7 mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de 2 décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros, amigos, ya en la recta final, y continuamos nosotros a su vez en la oficina de Silvia Gallo, terapista y psicóloga profesional. Gracias, Silvia, por tenernos el día de hoy aquí hablando sobre la visa U, y es ahí donde tus servicios son primordiales en este proceso de certificación, de obtenerla, ¿no es así? Así es, Mari. Como ya mencionaron anteriormente, el propósito inicial de
de conseguir esta visa es demostrar que hay un sufrimiento emocional. Entonces la parte psicológica es una parte importante, yo diría una de las más importantes para que esa visa U se apruebe. Me imagino que en muchos de los casos de tus pacientes, de alguna forma, ellos no saben que podrían beneficiarse bajo la visa U y tú identificas estos casos dentro de tus terapias o no ocurre así. Sí, mira, muchísima gente viene aquí por problemas familiares de violencia doméstica o por problemas de ansiedad porque los asaltaron o algo así. Muchísima gente desafortunadamente no está muy educada en este tema y a través de mi experiencia de muchos años, yo estoy conectada con abogados, con el programa de víctimas de compensación, con la gente que certifica las visas U y cuando me llegan a mí, entonces les explico que pueden ser elegibles para este tipo de visas. Perfecto. ¿Y cuál es el proceso durante una cita contigo para iniciar el camino hacia una visa U? Pues principalmente necesito evaluar qué es lo que sucedió, hace cuánto sucedió. Como ya han explicado anteriormente, la visa U no tiene fecha límite. Yo he visto gentes que las abusaron. Uno de mis pacientes era una niña cuando la mamá la abusó y el novio la abusaron sexualmente, pero se hicieron reportes de policía. Eso siempre y cuando hay un reporte de policía, agiliza el proceso. Ella cuando vino a terapia tenía 40 años, o sea que esto había sucedido 30 años antes. Conseguimos el reporte de policía, la contacté con un abogado y su caso fue aprobado. Entonces, lo importante aquí, Silvia, es que la gente no se autodescalifique y conozca en realidad cuáles son los requerimientos para una visa U en cuestión de sufrimiento emocional o físico también, obviamente, ¿no? Contigo viene la parte emocional o psicológica. Ajá. Siempre y cuando el crimen haya sucedido aquí en los Estados Unidos y hayan hecho un reporte de policía, con eso es suficiente para empezar. ¿Cuál sería tu recomendación para la gente que nos está viendo en este momento y que quizá pudiera tener uno de estos casos pero no se anima a hablar? ¿Por qué venir contigo? Bueno, es importante que vengan primero porque les afectó, ¿verdad? Toda esta gente sí tiene problemas de depresión, de ansiedad y que se den cuenta que en este país hay muchos recursos que les pueden ayudar, que pueden ser gratuitos dependiendo del caso. Entonces, que tienen derecho a terapias, que tienen derecho a todo su proceso legal y más que nada que la situación de ser indocumentado no les prohíba buscar ayuda. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias por tenernos aquí en tu oficina. En pantalla aparece la información si usted gusta contactarse directamente con Silvia Gallo. Esto fue con Mari Rábago en Azteca América, amigos. Periodismo con propósito. Hasta la próxima. Gracias, Silvia, por tenernos aquí. Muchas gracias, Mari.